En un mundo inundado de imágenes y dominado por la sociedad de consumo, un artista logró capturar la esencia de la cultura pop como nadie más. Nos invitó a cuestionar la realidad y a celebrar la banalidad de la vida cotidiana. Fue el rey del pop art y se lo conoció como Andy Warhol. Andy Warhol nació el 6 de agosto de 1928 en Pittsburgh, Estados Unidos, bajo el nombre de Andrew Warhola. Fue el tercer hijo de una familia de inmigrantes eslovacos. Desde pequeño, Warhol mostró un gran interés por el arte y la cultura popular. Mientras cursaba tercero de primaria, Andy empezó a sufrir el mal conocido como la enfermedad de Huntington. Este mal provoca una afección del sistema nervioso, que causa movimientos incontrolados de las extremidades y desórdenes en la pigmentación de la piel. Desde entonces fue hipocondríaco y desarrolló pavor a médicos y hospitales. Pasó buena parte de su infancia postrado en una cama y se convirtió en un proscrito entre sus compañeros de clase, desarrollando una fuerte fijación hacia su madre. Su madre fue una figura importantísima, pues mimó y sobreprotegió a su hijo, hasta el punto de que vivió con él toda su vida. Mientras estaba en la cama, dibujaba, oía la radio y coleccionaba imágenes de estrellas de cine que colocaba alrededor de su cama. Más tarde, definió esta etapa como muy importante en el desarrollo posterior de su personalidad, sus habilidades y sus gustos. Estudió arte comercial en el Carnegie Institute of Technology, donde perfeccionó sus habilidades en ilustración y diseño gráfico. Andy Warhol quería ser famoso. De hecho, se podría decir que nadie estudió tanto el concepto de fama como él. Creador, consumidor, crítico de la fama, este artista empaquetó y vendió la marca Andy Warhol como un producto más de la sociedad de consumo. Y lo hizo tan bien que los 15 minutos de fama a los que tiene derecho todo el mundo, según sus propias palabras, en su caso duraron décadas. Los orígenes del pop art en Reino Unido. Antes de entrar de lleno en la obra de Andy Warhol, debemos referirnos al origen de la corriente artística que conocemos como pop art. Surgió a mediados de la década de 1950, antes de que el movimiento se popularizara en Estados Unidos. Este movimiento artístico se caracterizó por su enfoque en la cultura popular y los medios de comunicación de masas, utilizando imágenes y técnicas derivadas de la publicidad, los cómics y los objetos cotidianos. El pop art británico se originó en el contexto de la posguerra, cuando los artistas comenzaron a cuestionar las distinciones tradicionales entre el arte elevado y la cultura popular. El Independent Group, formado en el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres, fue fundamental en el desarrollo del pop art. Este grupo incluía a artistas, críticos y arquitectos que exploraban nuevas formas de arte y cultura visual. Principales exponentes: Richard Hamilton. Considerado uno de los pioneros del pop art, Hamilton es conocido por su collage Just What Is It That Makes Today's Homes So Different, So Appealing, de 1956, que se considera una de las primeras obras del pop art. Su trabajo exploraba la relación entre el arte, la tecnología y la cultura de consumo. Eduardo Paolozzi. Otro miembro destacado del Independent Group, Paolozzi, utilizó imágenes de revistas y cómics en sus collages y esculturas. Su serie de collages, Bonk, de 1952, es un ejemplo temprano de la estética pop. Peter Blake. Famoso por su diseño de la portada del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles, Blake incorporó elementos de la cultura popular y el folclore británico en su obra. Sus pinturas a menudo presentan íconos de la música y el cine. David Hockney. Aunque más conocido por su trabajo posterior en Estados Unidos, Hockney comenzó su carrera en el Reino Unido y fue influenciado por el pop art. Sus obras tempranas combinan elementos de la cultura popular con un estilo distintivo y colorido. Estos artistas británicos sentaron las bases para el desarrollo del pop art y su posterior expansión a nivel internacional. Además de Andy Warhol, el pop art en Estados Unidos contó con varios artistas destacados que contribuyeron significativamente al movimiento. Roy Lichtenstein. Conocido por sus pinturas inspiradas en los cómics,
Lichtenstein utilizó puntos de Van Dyck y colores brillantes para crear obras icónicas como Wham! 1963 y Drowning Girl 1963. Su estilo distintivo y su enfoque en la cultura popular lo convirtieron en una figura central del pop art. Robert Rauschenberg. Aunque su trabajo abarca varios estilos, Rauschenberg es considerado uno de los pioneros del pop art. Sus combines, que mezclan pintura y escultura utilizando objetos encontrados, rompieron las barreras entre el arte y la vida cotidiana. Jasper Johns. Conocido por sus representaciones de banderas, números y mapas, Johns exploró la iconografía estadounidense y cuestionó las nociones tradicionales del arte. Su obra Flag, 1955, es una de las más reconocidas del movimiento. Claes Oldenburg, famoso por sus esculturas de gran tamaño de objetos cotidianos, como Giant Soft Hamburger, 1962, y Clothespin, 1976, Oldenburg transformó elementos comunes en arte monumental, jugando con escala y el material. Tom Wesselmann. Sus obras a menudo presentan figuras femeninas y bodegones, utilizando colores vivos y formas simplificadas. Wesselmann es conocido por su serie Great American Nude, que celebra y critica simultáneamente la cultura de consumo estadounidense. Luego de esta breve introducción, retomemos la obra de Andy Warhol. Inicios en Nueva York. En 1949, Warhol se mudó a Nueva York para comenzar su carrera como ilustrador comercial. Trabajó para revistas como Vogue y Harper's Bazaar. Durante los años 50, ganó cierta reputación gracias a sus ilustraciones para un anuncio de zapatos. Dibujos a tinta, bastante sueltos y emborronados, que fueron expuestos en la Galería Bodley de Nueva York. Con la difusión de las nuevas tecnologías del vinilo y la alta fidelidad, las empresas discográficas se encontraron en un contexto comercial completamente nuevo que no tardarían en explotar. RCA contrató a Warhol y a Sid Maurer, entre otros artistas freelance, para el departamento de diseño de portadas de discos, cartelería y material promocional. Y rápidamente Warhol se hizo un nombre en el mundo de la publicidad. Pero Andy quería algo más. Quiso incursionar en el mundo del arte convencional. El expresionismo abstracto dominaba la escena artística, y Warhol quiso buscar un estilo completamente distinto, y lo encontró en el pop art, movimiento artístico que surgió entre mediados y finales de la década de 1950, en Gran Bretaña y Estados Unidos. El 9 de julio de 1962 fue su primera exposición individual en la Galería Californiana Ferusel, y marcó el debut del movimiento pop art en la costa oeste. 4 meses más tarde, entre el 6 y el 24 de noviembre, inauguró su primera exposición en Nueva York, exactamente en la Galería Stable, propiedad de Eleanor Ward. Allí incluyó el díptico de Marilyn, latas de sopa Campbell, 100 botellas de cola y 100 billetes de $1, y fue allí donde conoció a John Giorno, poeta y artista, de quien fue su amante y con quien después colaboraría en la primera película experimental de ambos, Sueño 1963. El nacimiento del pop art. La reacción de la escena artística fue un terremoto. De pronto, el expresionismo abstracto dejó de existir. Ahora, lo moderno era el pop, con su frescura, humor y superficialidad. Warhol se convirtió en una estrella. Lo conocían en todas las casas de América. Hay que decir que para ello contrató a publicistas, para que su nombre saliera continuamente en la prensa. En la década de 1960, Warhol se convirtió en una figura central del movimiento pop art. Sus obras comenzaron a explorar la cultura de masas y el consumismo, utilizando técnicas como la serigrafía para reproducir imágenes icónicas de la cultura popular. Obras como Campbell's Soup Cans y Marilyn Diptych desafiaron las nociones tradicionales del arte, cuestionando la autenticidad y la originalidad. El enfoque de Andy Warhol sobre la serigrafía fotográfica en 1962 revolucionó el arte contemporáneo.
permitiendo la reproducción masiva de imágenes apropiadas de la cultura popular. La fábrica y el cine. El MoMA, Museo de Arte Moderno de Nueva York, organizó un simposio sobre arte pop en diciembre de 1962 y algunos artistas, entre ellos Warhol, fueron atacados por rendirse al consumismo. Para las élites que dictaban la crítica de arte, el entusiasmo que Warhol sentía por la cultura del consumismo resultaba embarazoso e inadmisible. Este simposio definió el tono en que se iba a recibir la obra de Warhol, aunque a lo largo de los años 1960 iba a hacerse cada vez más evidente que se habían dado profundos cambios en la cultura y el mundo del arte. También que Warhol había jugado un papel esencial en ese cambio, con su imagen cuidadosamente construida, que se caracterizaba por un estilo andrógino, con su peluca platinada, sus gafas de sol oscuras y una actitud distante. Un evento crucial fue la exhibición The American Supermarket, una muestra celebrada en 1964 en la Galería Paul Bianchini, en el Upper East Side de Manhattan. La exposición estaba organizada como el típico pequeño supermercado estadounidense, aunque los productos exhibidos, conservas, carne o pósteres, eran obra de prominentes artistas del pop. La contribución de Andy Warhol fue una pintura de una lata de sopa Campbell, valorada en $1.500. Lo curioso es que la lata tan solo costaba $6. La exposición fue uno de los primeros actos públicos en los que se confrontó al público con el pop art y la cuestión planteada por las vanguardias clásicas acerca de qué podía ser considerado arte. Durante los años 1960, alquiló un almacén, The Factory, que le sirvió de taller, y estaba lleno las 24 horas de adictos a las anfetaminas, transexuales y grupos de rock llevados por el propio Warhol, la Velvet Underground. Se rodeó de personajes extravagantes, excéntricos y bohemios de Nueva York, a quien él designaba como las superstars, y que incluía a Eddie Sedgwick y la célebre Ultraviolet. Todos ellos solían actuar en las películas de Warhol y algunos, como Berlín, mantuvieron una estrecha amistad con el artista hasta su muerte. También el escritor John Giorno o el cineasta Jack Smith, que figuró en algunos cortos de Warhol, revelaba su estrecha relación con distintas clases de producción artística. Hacia el final de esa década, el mismo Warhol se había convertido en una celebridad y aparecía frecuentemente en la prensa, escoltado por alguno de sus compañeros en la Factory. Legado y muerte. A pesar de enfrentar un intento de asesinato casi fatal en 1968 por parte de la feminista radical Valerie Solanas, Warhol continuó traspasando los límites artísticos. El incidente subrayó la volátil intersección entre la fama, la creatividad y la vulnerabilidad personal en su vida. Los últimos años de Warhol estuvieron marcados por una continua exploración artística y proyectos empresariales. A lo largo de su carrera, el artista cultivó el dibujo, la pintura, serigrafía, escultura, música, cine, televisión, moda, performance, teatro, fotografía e incluso arte digital. Warhol fue, pues, un artista que supo interpretar la realidad de su tiempo, en una época culturalmente saturada de elementos. Un visionario sobre que vaticinó en qué se convertiría el mundo a la larga. En una serie de modas de usar y tirar, subculturas que se vuelven culturas, prensa amarilla sustituyendo a la información y reality shows, sustituyendo a la vida misma. Mantuvo una prolífica producción de trabajo, participando en nuevas tecnologías y colaboraciones hasta su repentina muerte, el 22 de febrero de 1987, luego de una cirugía rutinaria de vesícula biliar en la ciudad de Nueva York. El legado de Andy Warhol perdura como testimonio de su enfoque visionario del arte, las celebridades y la cultura del consumo. Su impacto en el arte y la sociedad contemporáneo sigue siendo profundo e influye tanto en generaciones de artistas como en críticos culturales. El arte de Warhol continúa provocando, inspirando y desafiando las normas convencionales, asegurando su lugar como un ícono perdurable del siglo XX. Warhol nos dejó con la famosa frase: "En el futuro todo el mundo será famoso durante 15 minutos". Una predicción que resuena en la era de las redes sociales y que es hoy más actual que nunca.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y obra de Andy Warhol. No olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestros próximos videos. Hasta la próxima.